Ah, sí, sí. Sí, Justo alguien nomás estaba hablando también ahí. sí, no, yo estaba diciendo Ah, por la grabación. por la Sí. grabación. Bueno, eh, el libro de Efesios, Colosenses y Filemón fueron escritas en el primer encarcelamiento en Roma entre el año 60 y 61 después de Cristo. Primera de Timoteo y Tito fueron escritas poco después de ser liberado de su primer encarcelamiento y se considera probablemente en Macedonia en el año 61 después de Cristo. Y segunda de Timoteo, que fue escrita poco antes de su muerte en Roma en el año 68 después de Cristo. Estas son las cartas que él escribe y cada uno tiene un énfasis muy especial con cada uno de estos lugares donde él estuvo recorriendo. De manera personal, nosotros vemos que aquí está Filemón, Timoteo y Tito. El resto fueron a iglesias, pero esto es algo muy importante que Pablo siempre decía, que mande una copia a las demás iglesias, que no solo queden ellos con su carta, sino que hagan intercambio de sus cartas para poder compartir el mensaje, ¿sí? Y aquí les quiero mostrar. Esta es la... ¿Ven bien el mapa? Me gusta usar mucho los mapas. Sí, Sí, yo profe. veo. Se ve, profe. Sí, profe, de maravilla. Bueno, Sí, me gusta entonces, verlo. no sé si algunos llegaron a responder, ¿verdad? Pero en este mapa ustedes tienen aquí las ciudades que le rodean a Éfeso y cuáles fueron los énfasis con cada uno de ellas. Aquí tenemos Éfeso. Espérenme. ¿Ven aquí el puntito rojo? Aquí está Éfeso, ¿sí? Después nosotros acá tenemos Atenas, Corinto, Filipos, Roma, y después acá tenemos Antioquía, ¿sí? Y este es de Pisidia y este Antioquía de Siria. En estos lugares es lo que circuló todos los escritos de Pablo, ¿sí? De Roma, vino a Éfeso, Corinto, Filipo, y en esta zona nosotros tenemos varias iglesias. En el libro de Apocalipsis nos muestra aquí un suceso que es como una media luna de las 7 iglesias que quedaron después del año 70, en cuanto a las que se fortalecieron, fueron aquí en este círculo. En la actualidad, toda esta región corresponde en la actualidad a Turquía. Y saben, lo peculiar es que ellos mantienen todavía muchos de esos lugares porque ellos lo consideran como algo turístico. Muy pocas de ellas son habitables, pero ellos tienen muy bien conservado todos esos lugares donde fueron hallados, ¿verdad? En las ciudades, algunos puntos, pero en la actualidad esto le corresponde a Turquía, ¿sí? Los países, o sea, las ciudades que Pablo visitó, especialmente estas 7, hoy corresponde a Turquía. Y de ahí entonces nosotros podemos ver un poquitito lo que es en el mapa
lo que rodea, ¿verdad? A todo lo que es Éfeso. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? De mi parte no, profe. No, Bueno, entonces ahora hablemos un poquitito de la epístola a los Efesios. Pero antes de eso, primera cosa que tenemos que nosotros tener en cuenta es que esta epístola es considerada por muchos como una encíclica o una carta dirigida a todas las iglesias cristianas. O sea que Pablo le escribe con un cierto título poniéndole a los de Efesios o a la iglesia de Éfeso, pero que en realidad es una carta abierta porque los de Éfeso tenían que transcribir y enviar a las demás iglesias esta misma carta. Efesios es una de las cartas más interesantes que Pablo escribió y por ello fue galardonada con numerosos títulos como el más admirable tesoro de la revelación, la corona de los escritos de San Pablo, la más divina composición humana o la reina de las epístolas. Y al mismo tiempo que Efesios fueron escritas, también Filipenses, Colosenses y Filemón. Y esto ustedes pueden encontrar en el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia que habla de estos puntos que vamos a estar hablando. ¿Sí? La epístola a los Efesios. Pero hay que decir la verdad. Él dice la verdad siempre. Siempre digo la verdad. Sí. Fue escrita por el apóstol Pablo probablemente entre el año 60 y 62 después de No le gusta y Cristo. no reconoce lo que se le dice. Diego, te estoy escuchando todo. Se está plegando como siempre, profe. El lugar se considera el pretorio o la cárcel de Roma y eso vamos a ver en cada uno de sus escritos que vamos a estar estudiando. En Efesios, en el capítulo 4:1 habla de esto. En Filipenses 1:7. No, ¿qué vas a decir? No, que no está hablando. Colosenses 4:18 y Filemón 1:9. Los destinatarios fue dirigido a la iglesia que estaba en Éfeso, pero al mismo tiempo era una carta universal destinada a todas las iglesias cristianas y no solamente a una local. A este desafío Pablo da su enseñanza que la iglesia es una, donde ya no hay gentiles, donde ya no hay más que esclavos ni libres y está limitada a una región geográfica. De esta manera Pablo define a la iglesia como un solo cuerpo donde quiera que esté. Y en realidad, hermanos, hoy en día nosotros podemos dimensionar esto con las iglesias que se desarrollan dentro de los pueblos musulmanes, ¿verdad? Porque nosotros vemos muchas veces que en estos lugares hay iglesias, pero no de la estructura que nosotros manejamos, sino estructuras que son formadas por personas. Entonces, en los países, al igual que en la China también, donde es perseguido el cristianismo, ellos están así
como grupos, pero se consideran iglesias. Y volvemos otra vez a nuestra, ¿cómo se dice? Al mapa. A mí me gusta mirar un poquitito los mapas para que podamos entender un poquitito a veces algunas cosas. Y aquí está lo que yo les hacía mención hace rato de la ubicación de las 7 iglesias. ¿Y por qué tenemos que tocar estas 7 iglesias? Porque así como Pablo habla a la iglesia de Éfeso, nosotros vemos que Juan también da un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y por ende nosotros vemos que ahí también el apóstol Juan hace una cadena por ubicación. Y aquí vemos primero está Éfeso, después está Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias era una manera circular. ¿En qué sentido? Que nosotros vemos acá que Esmirna y Éfeso eran consideradas pueblos portuarios porque tienen puertos ellos. Pero los demás no. Entonces siempre la más concurrida de lo que es la zona del mar Mediterráneo es lo que vienen a desembocar en Éfeso. Y lo que viene más hacia Roma o algo así es lo que viene a desembocar en Esmirna. Pero el que más tenía fuerza era Éfeso. Y de ahí vemos nosotros que va esto. Primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y después está Colosas, que también es otra de las iglesias que va en cadena para poder hacer siempre estas circulares. Y miremos un poquitito, este es una réplica de lo que era la ciudad de Éfeso, cómo estaba distribuida. Y en la actualidad nosotros vemos que en algunas escenas hay todavía algunas columnas o algunas cosas todavía desarrolladas. No sé si ven el cursor, pero aquí en el rincón izquierdo superior, aquí nosotros tenemos lo que es el puerto, ¿sí? Donde se desembocaba todo lo que eran las embarcaciones y todo eso. Y después vemos cada uno de los lugares donde ellos hacían sus eventos. Pero hay un evento que fue conocido como la capital de Asia Menor, Éfeso. También fue conocido por tener el templo más grande de Diana o Artemisa, que es lo que ustedes ven aquí en la mano derecha inferior. Todo esto era el templo. Y Asiarca, el sumo sacerdote de Asia, ¿verdad? Porque él era el que manejaba esto. Pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que el templo de Diana y Artemisa eran mujeres, entonces las mujeres eran sacerdotisas, ¿sí? Arsiaca ciertamente era un portavoz, pero las que mandaban eran mujeres, ¿sí? Ellas eran las sacerdotisas. El templo de Artemisa en Éfeso era un culto político, también era monetario. ¿Por qué era político? Porque todos los que venían en los puertos no podían dejar de venir al templo, y nosotros sabemos que ese era un lugar de prostitución, hablando comúnmente, porque las mujeres eran las que estaban ahí siempre. Entonces era un lugar, y entonces por eso es que era un culto político monetario, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que siempre había
mucha fluidez en eso. Esa era la diosa. El sumo sacerdote de Arciarca era político de confianza del emperador, pero detrás de él eran las mujeres las que manejaban. ¿Sí? La máxima autoridad eclesiástica inauguraba los sacrificios al emperador en el templo de Éfeso, y la pena para los que rechazan el dinero como el dogma imperial. Ellos fueron los que hicieron la fusión político-religioso en uno mismo, en un solo punto. Pero también había una marginación de la vida económica y de las actividades cívicas. ¿Por qué? Porque los cristianos ya no participaban de estos eventos. Entonces, ¿qué sucedía? Que los cristianos eran perseguidos por eso. ¿Por qué? Porque si se iba a hacer un evento para el emperador, tenía que ser por medio de estos sacrificios o de estos eventos idolátricos en el templo de Éfeso, cosa que los cristianos ya no participaban. Entonces, por eso eran marginados los cristianos, porque ellos se abstenían de participar de esto, porque ellos decían que era abominación para Dios. Entonces, ellos tenían mucha marginación en todas las áreas, ¿sí? También efigie de la mano de la Madre de Dios, esta es la que yo les digo que eran las sacerdotisas, y ellas se consideraban la Madre de Dios. Porque nosotros tenemos que ver que hay varias imágenes de Diana o Artemisa. Algunas de ellas se considera a la mujer, se le pone ahí la mujer como el punto de reproducción, ¿sí? Entonces ahí era el énfasis, es que por eso se le consideraba la Madre de Dios. Y hoy en día nosotros sabemos que eso es aplicable también a este tiempo, ¿verdad? Por lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que le ponen a una imagen y dicen que es la madre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y le ponen el nombre de María, y sabemos bien que no tiene que ver con ello, sino que tiene que ver por toda esta influencia pagana, ¿sí? También vemos nosotros que efigie de su hijo que desciende del cielo, y que ella le estaba mencionando, por eso es que le ponen a María como la madre de Jesús. Pero es todo énfasis pagano de ese tiempo. Y también efigie del emperador por el Senado. O sea que hay una fusión muy importante. Eso es lo que pasaba afuera. Pero lastimosamente, la iglesia era marginada afuera por toda esta parte idolátrica, porque una de las cosas peculiares que ellos hacían era, por ejemplo, que todos los sacrificios que se hacían la mañana temprano, ellos traían en los mercados y ellos rociaban, dice. Entonces, al rociar con estas cosas, lo que hacían ellos era marginar a los cristianos, porque sabía que los cristianos, toda cosa que ha sido referenciada a los ídolos era abominación. Entonces, por eso también los cristianos eran marginados. Pero también, lastimosamente, dentro de la iglesia también había un grave problema. La iglesia de Éfeso estaba teniendo un problema de antecedente de una cosa que nosotros conocemos como el gnosticismo. ¿Qué significa gnosticismo? Viene del vocablo gnosis, que significa ciencia o conocimiento. El gnosticismo es una filosofía con espíritu de exclusivismo intelectual que pretendía proporcionar una respuesta a la pregunta tocante al origen del mal y del universo, de modo que se convirtió en el racionalismo del origen pagano.
Las creencias gnósticas incorporaban aspectos de la filosofía helenista, ¿sí? El despertar del pensamiento, religiones orientales, cultos egipcios, la religión de misterios de Babilonia antigua, que nosotros sabemos que ellos también eran muy idólatras, el judaísmo heterodoxo, o sea que no es el tradicional judaísmo, pero es el judaísmo, es lo que estaba. Y vemos nosotros que surge algo nuevo y que ellos quieren incorporar, que es Jesucristo, el Espíritu Santo. Y ahí comienza a haber infiltrados en la iglesia. ¿Sí? El gnosticismo era, por lo tanto, un sistema religioso sincretista, especulativo, que reunía en sí el misticismo oriental, la filosofía griega, el judaísmo alejandrino de Filón. Y nosotros tenemos que ver que Alejandro hizo algo muy importante, que él es el que influenció en que se traduzca del hebreo al griego la Biblia, y él fue el que financió gran parte de esta traducción que hicieron los 70 ancianos del Sanedrín, que fueron asignados en un periodo de casi 200 años, donde se tradujo todos estos libros de lo que es el Antiguo Testamento, pero lastimosamente ahí también se introducen los libros apócrifos, ¿sí? También ahí nosotros tenemos que tener con una inclinación cabalista. Y no sé si hoy ustedes han escuchado, pero en este tiempo, hermanos, lastimosamente, el gnosticismo tiene una nueva vestimenta, pero no ha cambiado su sistema religioso sincretista y especulativo. Y hoy nosotros lo conocemos como la nueva era, ¿sí? Donde todo es Dios y todo te puede ayudar, ¿sí? Y esta inclinación cabalística es la que hace que se mezcle todo, y por eso ustedes van a ver que hay algunos que creen en Dios, pero hacen yoga, ¿sí? Creen en Dios y se hacen diferentes tatuajes porque creen que con eso están haciendo algo bueno. Y sabemos nosotros que esta costumbre cabalística sigue vigente porque es un judío el que presenta desde su perspectiva lo que es, que no es malo hacerlo así. Si ustedes quieren, ay, no me viene ahora el nombre, pero hay un hombre que en los años 1952, si no me equivoco, él comenzó otra vez a influenciar todo esto, el judaísmo alejandrino de Filón, con esta inclinación cabalística que hoy en día está siendo impregnado en muchísimos lugares, hermanos, aunque usted no lo crea. Y se añade ideas cristianas relacionadas con la doctrina de la salvación, la influencia de los esenios al postrer en el siglo II dio forma a un gnosticismo más desarrollado. ¿Por qué? Porque este gnosticismo vamos a ver que van a ver el ascetismo, ¿sí? Y vamos a ver el docetismo, que son ramificaciones de los gnósticos con diferentes influencias dentro de eso. Creo que en Juan eso habrán dado este año, así que anden de manejar mucho. Las características comunes entre los distintos sistemas religiosos, como yo le decía, el dualismo también forma parte. Ellos creen, ¿verdad? La creencia en un antagonismo eterno entre la materia y el espíritu, ¿sí? El concepto de demiurgo, que es la creencia de una separación o
distinción entre el creador del universo, ¿sí? O el demiurgo y el Dios verdadero, pero Dios en minúscula. No es que yo me equivoqué. Aclaro. Es el nuevo énfasis que se hace. El Dios verdadero, pero en minúscula. El otro sistema es el docetismo, el concepto de que el elemento humano en la persona del Redentor era solo una apariencia y no una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo no tenía cuerpo, que él solo era espíritu. ¿Por qué? Porque ellos hacen el énfasis de que el cuerpo es corruptible, está ensuciado, pero ellos dicen que el espíritu no, ¿sí? Y mirando todo esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender, que Pablo estaba preocupado. ¿Cómo no iba a estar preocupado el apóstol Pablo? Con toda esta situación que se estaba desarrollando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿cómo no va a estar preocupado de poder ayudarle a los hermanos a que puedan entender el mensaje? ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. Si ustedes quieren, pueden ir investigando un poquitito más, pero hermanos, Pablo tenía un quebrantamiento muy fuerte de que la iglesia no se pierda, que se mantenga pura, que se mantenga sin mancha. Entonces, por eso él hace siempre este énfasis. Amén. Amén. Se Profe. llama Amén, profe. Diccionario Bíblico Ilustrado, Débora. Diccionario Bíblico Ilustrado. Si quieren, Profesora. yo les mando esta diapositiva para que ustedes puedan obtener esto. Dale, Dale, profe. por favor. Solo que les pido, hermanos, que es para uso personal, no es para compartir con otras personas. Por favor. Amén. Porque Gracias, profe. porque son materiales míos, entonces por eso yo les puedo compartir, pero también les pido por favor que no estén distribuyendo esto porque es uso privado. Amén. Dale, gracias, profe. Dale, que el Señor les Profe. Gracias, profe. Amén. Una pregunta. descanso. Chao, ¿Sí? profe, bendiciones. Dale, profe. Bendiciones. Profe, yo te quiero preguntar algo. Sí, Nosotros este sábado tenemos nuestra exposición, ¿verdad? sí. Y yo quería preguntar que cuánto tiempo aproximadamente para poder distribuirnos, ¿verdad? Le va a tocar a cada grupo exponer, ¿Cómo? grupalmente hablando. Yo por lo general doy entre 15 y 20 minutos, como son 6. Ajá, 6 somos. Entonces ahí ya sabemos cómo distribuirnos, pues. Así mismo. Si Amén, pueden profe. en menos tiempo, mejor, pero son 20 minutos y A es tope. lo que puedo dar para desarrollar eso. O sea que puede ser Profe. menos. Amén. Señor. Profesora, quiero consultar algo antes